tiene que sacar del error porque yo estoy engañando a todos los que están aquí y por las redes sociales. Y si yo estoy haciendo eso y es un pecado, él tiene que decirle al mundo que yo estoy equivocado. Pero no porque diga el Padre está equivocado, con capítulos y versículos. Así. Pero bueno, pertenezco a la Iglesia de Cristo, fundada en Jerusalén, al cuerpo de Cristo. El pastor de donde yo me congrego puede estar equivocado también, pero por eso yo voy a las Escrituras, no le voy a creer todo. Pero no podemos comenzar ese tema sin conocer esa iglesia. Porque para mí, Luis Eduardo Jaime Toro, esa iglesia es nueva. Mis queridos hermanos, veamos este gran debate épico donde un pastor le dice delante de toda la iglesia al sacerdote Luis Toro que si lo convence con la Biblia que la iglesia católica es la de Cristo, él se convierte al catolicismo. Veamos este reto. Este pastor lo reta directamente en su cara, le dice así, y el sacerdote, obviamente, como le encantan los retos, acepta y dice que lo va a hacer convertir al catolicismo sí o sí, que ese día sale de ahí convertido al catolicismo. Vean este impresionante video lleno de bastante conocimiento, bastante entretenimiento, y van a aprender demasiado. Atentos al video. Considera oveja o pastor, de qué iglesia pertenece y cómo se llama. Y entonces aquí todo pues nos enteramos quién es usted, porque ni usted me conoce ni yo lo conozco y los hermanos a lo mejor tampoco, pero tenemos el honor y la satisfacción de tenerlos aquí en medio de nosotros. Buenas noches a todos. Mi nombre es José de Lira, soy de Aguascalientes. Radico aquí en California desde hace 13 años. Yo sí tenía el gusto de conocer al padre del Toro. Yo le digo Pastor Toro, ¿verdad? Porque mucha gente dice que son los pastores de esta iglesia. Pero bueno, pertenezco a la Iglesia de Cristo, fundada en Jerusalén, al cuerpo de Cristo. Él fue el que me añadió, me eligió. Realmente la Iglesia de Cristo pues no tiene una denominación. Creo firmemente nada más en lo que está en la Escritura, en la palabra de Dios, y es una de las preguntas que traigo hoy. Básicamente una pregunta para el sacerdote Toro, y pues se trata de que la gente aprenda y piense en todo lo que se va a decir aquí, y que vaya a las Escrituras y le pida a Dios discernimiento para ver si es cierto lo que dice allí, o lo que enseña X persona. El pastor de donde yo me congrego puede estar equivocado también, pero por eso yo voy a las Escrituras, no le voy a creer todo. Y le pido a Dios que me dé discernimiento, y si por algún momento no estamos de acuerdo en algo, pues que sea Dios que convence en su momento. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, no a ningún hombre, a otro hombre. Ese es trabajo del Espíritu de Dios. Amén. Yo soy malo para los nombres, pero voy a tratar de... Dame, ¿cómo que llama? José. José, vamos a sacarlo por el esposo de la Virgen María. José, a ver si me acuerdo. ¿Y el nombre de esta iglesia cómo que es? Bueno, ya lo dije, la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, fundada en Jerusalén, el día de Pentecostés. Muy bien. Tenemos un tema que la gente escogió, que es el de la Virgen María. Pero no podemos comenzar ese tema sin conocer esa iglesia. Porque para mí, Luis Eduardo Jaime Toro, esa iglesia es nueva. Esa iglesia es nueva. Entonces, yo necesito que usted se presente. Ya se presentó como persona, Dios quién era y todo. Pero que usted presente su iglesia. En castellano significa quién la fundó, en qué año la fundó. Luego, que me demuestre en las Sagradas Escrituras que esa es, como usted lo dijo en 2 ocasiones, la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros estamos enterados y sabemos, y el mundo entero sabe, que Jesucristo fundó una sola iglesia, y nosotros sabemos que es la iglesia católica. Nos acabamos de enterar de que hay otra. Y necesitamos saber que usted, como dice con la Sagrada Escritura, nos compruebe que esa iglesia es la de Jesucristo, con argumentos bíblicos que nos convenzan. Porque si no nos da argumentos bíblicos que nos convenzan, va a haber un problema, que será la palabra suya de usted. Y la gente que nos sigue por las cámaras, un saludo a todos los hermanos, ahí, ¿saben que lo están filmando, verdad? Sí. Bueno, la gente que nos ve por las cámaras está en el mundo entero. Por si acaso, porque los hermanos separados dicen que siempre que yo hablo con un hermano separado es una obra de teatro. ¿Usted me conoce a mí? Un poco por las redes. ¿Nos habíamos visto antes personalmente? Nunca. Ni yo tampoco. De modo que no es una obra de teatro. No nos conocemos, porque es que siempre que yo hablo con un hermano es una obra de teatro. Y aquí, hágame favor, ponga a las cámaras a la gente, para que los hermanos separados no digan que es obra de teatro. Vamos a ver, los hermanos
los hermanos que están presentes, los que van a decirle al mundo si esto es una obra de teatro o no. Los que digan que es una obra de teatro, levanten la mano los que dicen que es una obra de teatro. Allá hay uno que dice que es una obra de teatro. Los que dicen ahora que no es una obra de teatro, que es real, levanten la mano. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos que en las cámaras, por la internet, ya están preparados los hermanos separados a decir, este cura hace pura obra de teatro. Pues que sepan que aunque diga que es obra de teatro, no es obra de teatro, es una realidad. Este hermano ha venido a compartir con humildad y sencillez, con el mandamiento del amor por delante, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él piensa estar en la verdad, y yo pienso estar en la verdad. Y lo cierto es que uno de los dos estamos equivocados. Si es él el que está equivocado, yo como cristiano debo decirle, está en un error. Y Santiago 5:19 dice que si alguien está en un error, hay que sacarlo de la mentira y llevarlo a la verdad para que salve su alma. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y lo vamos a, antes de comenzar, para que sepan lo que estoy diciendo, para que no crean que es mentira, Santiago 5:19. Aquí el hermano va a hacer un trabajo, cumplir lo que dice la Biblia. Él me va a sacar a mí del error. Si yo estoy equivocado, él como cristiano me tiene que sacar del error porque yo estoy engañando a todos los que están aquí y por las redes sociales. Y si yo estoy haciendo eso y es un pecado, él tiene que decirle al mundo que yo estoy equivocado. Pero no porque diga el Padre está equivocado, con capítulos y versículos. Así. Y si él está equivocado, pues yo tengo que decirle al mundo, hermano, con el respeto que merece, porque aquí no venimos a pelear, ni él trajo guante ni yo tampoco, ni él me va a insultar, ni yo tampoco, y si él me insulta yo lo perdono y que se la arregle con Dios cuando se muera. Pero yo no lo voy a insultar, solamente vamos a compartir en la fe. ¿Qué dice Santiago 5:19? Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad... Ahí. Si alguno de ustedes se desvía de la verdad, sea él o sea yo, siga. Y otro lo hace volver... Si él me hace volver a mí o yo lo hago volver a él, siga. Sepan ustedes que no es pelear. Sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino... salirse de la verdad es un pecado. Desviarse de la verdad es un pecado y se convierte en pecador como el que mata, como el que roba, como el que baila pegado. Se convierte en pecador y este pecado se llama herejía o apostasía. Herejía cuando se niega una verdad de la fe y apostasía cuando se niegan varias verdades de fe. Entonces, es un pecado. Porque a veces creemos que pecado solamente es tomar licor, fumar droga, el adulterio, que también son pecados. Pero yo no puedo decir, es pecado el concubinato, pero no es pecado el adulterio. Tengo que decir, es pecado el concubinato y es pecado el adulterio. Y así como es pecado eso, también es pecado salirse de la verdad. Sigue. Lo salva de la muerte... Otra vez el 19 para no perder la idea. El 19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte. Entonces, esto es el trabajo que va a hacer el hermano. Si yo estoy equivocado, me tiene que salvar de la muerte. Porque si yo estoy enseñando mentira, estoy llevando a la gente a la muerte. Pero si él está enseñando mentira, yo tengo que sacarlo de la mentira, sacarlo de peligro porque puede llevar a la muerte. Saca un pecador de la muerte, lo salva de la muerte. ¿Sigan? Y hace que muchos pecados sean perdonados. Entonces Dios tiene en consideración a esa persona. Por eso, hoy yo, con todo el amor de mi alma, voy a compartir con el hermano con toda caridad. Para que, si yo estoy equivocado, simplemente él me lo demuestra, y si él está equivocado, que yo se lo demuestro, y simplemente ustedes son testigos, las cámaras están filmando, no hay excusa, simplemente la realidad va a quedar al descubierto. Aquí se va a quitar simplemente la máscara, quien está enseñando mentiras, porque amamos la verdad. Bien, hermano, entonces necesitamos que usted nos demuestre que la iglesia suya, la de Jerusalén, es la iglesia, tal como usted lo dijo, de Jesucristo. Y nos va a comprobar con hechos. Porque si usted no lo comprueba con hechos, en las Sagradas Escrituras, demostrándolo, yo le voy a demostrar con hechos, con capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras, que la iglesia católica sí es la de Jesucristo. Y la gente va a escuchar. Bueno, le doy la oportunidad. Bueno, gloria a Dios, que se me da la oportunidad de defender el Evangelio. Yo no voy a sacar del error a nadie, ni al Padre, ni a nadie. Lo va a hacer la Escritura. Para eso, si me puede leer 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Que traiga Biblia, búsquele, por favor. Una preguntita antes de que la encuentre. A ver si no habría ningún problema
que usted, por ejemplo, dé la cita, dé la interpretación y que yo pueda al mismo tiempo decirle esto no es así, por esto, por esto, por esto? ¿O puedo hacerlo o dejo que usted hable? O si no, podríamos decir, usted va a decir esto, va a la cita y dice esto. Hay la oportunidad a que yo le diga a usted, pues yo creo que no es así por esto, por esto y por esto. Y usted agarra el micrófono y dice, pues yo sí creo que es así por esto, por esto, por esto. Y tengamos un diálogo así, ameno, ¿le parece? O mejor usted pone y después pongo yo. Mejor lo expongo para que no se pierda la idea y luego, así como él habló su tiempo, yo tengo mi tiempo y me hace favor de leer. Segunda de Timoteo 3:16. Me puedo estar equivocando, ahorita vamos a comprobar que sí. No, sí, es segunda de Timoteo 3, sí. Toda escritura está inspirada por Dios. Ahí para un poquito. Dice toda escritura. ¿A qué escritura se refiere? Se refiere... ¿A los cuentos de Capulina, a telenovelas o a la Biblia? Biblia latinoamericana con 73 libros, ¿de acuerdo? No. Disculpe. No se refiere a la Biblia latinoamericana con 73 libros. Porque cuando Pablo está diciendo eso, está hablando hacia el año más o menos del 50 al 60 por allí. Y todavía no estaba escrito completamente el Nuevo Testamento. Y todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros. Pablo se refería a lo único que estaba como canon, que era el canon de Alejandría, que era 46 libros del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento todavía. Entonces, por eso, me perdona, hermano, pero usted pregunta, y como usted pregunta, yo tengo que responder. Entonces, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere únicamente al canon que existía. La escritura que existía era 46 libros del Antiguo Testamento, que se llamaba el canon de Alejandría. Todavía no existía ni el canon de Palestina, que tienen los judíos, que tienen los hermanos separados, con 39 libros, porque eso fue hecho en el año 90. Y Pablo escribió después del año 50 y antes del 90. Entonces, no se refiere al canon de Palestina, ni se refiere al Nuevo Testamento, que tampoco estaba escrito, se refiere a una parte del Nuevo Testamento estaba escrito, pero todavía no existía el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Sí, no se refería al de Alejandría, que era 46. Entonces, solamente esa aclaratoria, hermanito, solamente para aclarar eso, para que sepa la gente que no se refería a los 73 libros, porque todavía no, es en el año 382 que la iglesia va a decir, la Biblia consta de 73 libros, y hace la Biblia en el año 382. Y estamos hablando, cuando Pablo escribió a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, todavía no era ese año. Pero ahora puedo hacer una pregunta, ¿ahora sí está completa la Biblia? Sí. Vamos a tomar en cuenta eso. La idea no es discutir ahorita de las Biblias o del canon, la idea es lo que sigue. De toda escritura inspirada por Dios, ahora sí está completa. Vamos a tomar en cuenta esta Biblia, 73 libros. Y es útil para enseñar y reprender. Ahí, para enseñar a quien no sabe. Dígale. Para corregir y educar en una vida de rectitud. Ahí está, para corregir. ¿A quién va a corregir? A él o a mí. ¿Cierto? Si él está en el error, la palabra lo va a corregir. Es útil para eso. No yo. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al otro consolador, el cual vendrá al mundo y los convencerá. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. No es el hombre que convence a otro hombre, es el Espíritu de Dios. No, esa no la tengo fresca, pero sí lo dijo Cristo, que mandaría el Espíritu Santo para que convenciera al hombre de pecado, juicio y justicia y los guiara a los caminos de verdad. O sea, no es el hombre. Esa cita no la tengo en la mente. Ya, disculpe. Hay que darle chance de que él hable, porque si lo interrumpimos, no le vamos a dar queso a la tostada. Cuando él hable, luego yo lo voy a representar a ustedes. Entonces le damos el tiempito a él para que él pueda expresar su idea, ustedes escuchan. Después, si algo hay que corregirle, pues lo hago yo, de parte de ustedes, de modo que esto no se vuelva una sopa. ¿Sí me captan? Ok, entonces volviendo a tomar todo esto que dice Pablo, que la escritura es útil para corregir, aclaro, no soy yo. Entonces, en Mateo 28, verso 19, Cristo dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. No dice vayan y hagan católicos a las naciones, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni musulmanes, ni budistas. Dice hagan discípulos. Entonces, los discípulos empiezan a ser seguidores de Cristo. Un discípulo obedece a Cristo, le sirve, le ama, eso es un discípulo. Entonces empezaron a ser discípulos. Cuando llegaron a Antioquía, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, ¿lo pueden leer? Hechos de los Apóstoles 11, 26. De Jerusalén, el día de Pentecostés se fueron extendiendo a todo el mundo. Por eso se llama católica la Iglesia de Cristo. ¿Cierto? En eso estamos de acuerdo. Considero de más valor. Hechos 11, 26. Hechos.
y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero. Perdón, ¿con quién estuvieron? Muy bien, dígale. Enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Repita eso, ¿cómo se les nombró? Cristianos. Muy bien. Por lo tanto, si la iglesia, que es los creyentes, fueron llamados cristianos, y los cristianos forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo dice Colosenses, ¿cómo se llama la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es lógico, la iglesia cristiana, ¿cierto? Ahora, tomando en cuenta que esta Biblia, 73 libros, Biblia latinoamericana, está completa, dice el apóstol Juan, exiliado en la isla de Pasmos, ya un anciano, dice: yo por mi parte advierto que el que le añade o le quita algo a este libro profético, Dios echará las plagas descritas de ese libro sobre él y borrará su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, si los discípulos de Jesús se les nombró cristianos en Antioquía, se tienen que llamar así, cristianos. Si usted le añade: yo soy cristiano, católico, apostólico, romano, cristiano, testigo de Jehová, cristiano musulmán, cristiano mormón, etcétera, usted le está añadiendo a la escritura. Y eso le va a pasar a usted. Dios va a borrar su nombre del libro de la vida. Así que la iglesia, y el discípulo se tiene que llamar cristiano a secas, y la iglesia está formada por cristianos, se llama Iglesia de Cristo. Gloria a Dios. ¿Listo? Bueno, cuando yo quiero tomar algo, no, la pregunta la hago yo, la pregunta la hago yo. Gracias, pero vamos a hacer la pregunta. Mira, ustedes vieron, y los que nos siguen por internet, que ese fundamento que él da es exactamente el de los evangélicos, es exactamente el de los pentecostales, es exactamente de todos aquellos que se llaman cristianos. Gloria a Dios. No hay ninguna diferencia entre lo que usted acaba de decir y lo que dicen los otros. No hay ninguna diferencia, lo enseño. Pero la idea era que lo comprobara, porque si usted no está enterado, debe enterarse. Los católicos somos cristianos. Y sabe que somos los cristianos de aquel tiempo, de eso que por primera vez llamaron cristianos, que por cierto fue en Antioquía cuando por primera vez lo llamaron cristianos, ¿cierto? Y fue ahí en Antioquía cuando en el año 107 el obispo de Antioquía, llamado San Ignacio de Antioquía, por primera vez llamó Iglesia Católica a los cristianos. Y está, ¿Lo demuestra? no está en la Biblia, está en la carta. Eso no lo voy a demostrar en la Biblia. Tranquilo que le voy a demostrar lo demás. Eso no se lo voy a demostrar en la Biblia. Es simplemente para que usted sepa que los cristianos, en el año 107, los cristianos, y no era exactamente ustedes, llamaron a la iglesia, llamaron Iglesia Católica. ¿Y cómo sabemos que no eran ellos, que éramos nosotros? Por varios motivos. El primero se lo voy a demostrar no con la Biblia, después con la Biblia. El primer motivo es que si usted comienza a mirar, los cristianos, murió Pablo, ¿era cristiano o no era cristiano? Murió Pedro, ¿era cristiano o no era cristiano? Murió Lucas, murió Santiago, murió Mateo, murió San Marcos, eran cristianos. ¿Qué iglesia enterró a los apóstoles? La iglesia cristiana. ¿Qué iglesia guardó los restos de los apóstoles? La iglesia cristiana. Ahora, como usted es la iglesia cristiana, usted me puede decir los restos de quién tiene usted en su iglesia. ¿Lo de Pedro? ¿Lo de Santiago? ¿Lo de San Marcos? ¿Lo de San Lucas? ¿San Mateo? ¿Qué restos tiene? ¿Qué tumba de los apóstoles? Solo la iglesia cristiana católica tiene la tumba de San Pedro, donde el Papa celebra la misa, que yo fui. Allá en la cueva donde está enterrado San Pedro, yo celebré la misa, en la tumba de San Pedro. Yo celebré la misa en la tumba de San Marcos, que la tienen los cristianos de aquel tiempo, los que enterraron a los apóstoles. Yo celebré la misa en la tumba de San Pablo, de San Juan, de los apóstoles. La tumba de los apóstoles la tienen los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Pues los cristianos que vienen de allá, los cristianos de aquel tiempo. ¿Por qué no la tienen ellos? Esto es lo curioso. Luego, otra curiosidad. Si ellos son los cristianos que vienen desde Cristo, pregunto, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Porque la Biblia no se hizo sola. La Biblia no la entregó Dios a los apóstoles, mandó vaya predique. Cuando Pablo en 2 Timoteo 3:16 le dice, toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Es en el año 382 cuando los cristianos hicieron la Biblia.
La Biblia tenía 46 libros, el Antiguo Testamento, y la iglesia cristiana le agregó 27 libros a la Biblia. Entonces ya hay una Biblia con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Quién le colocó esos 27 del Nuevo? La iglesia cristiana. Lo curioso es que la iglesia cristiana que le colocó 27 libros a esa Biblia, tenía un jefe que era el que dio diríamos, el discurso o dio la orden, o dio, ¿cómo se llama? La noticia, que los cristianos tenían una Biblia con 73 libros. Y ese cristiano, jefe de los cristianos de la iglesia de Jesucristo, se llamó el Papa de la iglesia cristiana, el Papa San Dámaso I. Entonces, si observamos, si ellos son los verdaderos cristianos, lo que fueron allá en Antioquía le dieron el nombre de cristiano y son ellos, entonces la pregunta del mundo entero es, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Queda la interrogante. Porque es fácil ponerse una chaqueta, y es fácil que yo me ponga una chaqueta y diga que soy presidente, pero de chaqueta, porque nadie me nombró presidente. Y yo puedo colocarme una chaqueta, un título se lo puede colocar cualquiera. ¿Usted quiere colocarse el título de cristiano? Póngase el título de cristiano. Pero usted es de los cristianos que vienen de Cristo, tiene que haber historia. Fui a Roma, fui a Jerusalén, allá donde fue fundada la iglesia de Jesucristo, que él dice que fue en Jerusalén. Yo fui a Jerusalén. Y para su noticia, para su información, debo decirle que allá no encontré ninguna iglesia, ningún templo de la iglesia suya. Pero sí encontré de los cristianos católicos, que tienen templos allá en Jerusalén y que cuidan los lugares sagrados. Fui a Roma y estuve viendo este templo. ¿Cuántos años tiene? 1000 años. 1500 años. ¿De qué? De los cristianos católicos. ¿Por qué no hay un templo de la iglesia suya que tenga 200 años? ¿Por qué no hay un templo de la iglesia suya que tenga 1000 años? Usemos esto. Usted se imagina a una señora que diga, por ejemplo, su esposo, usted conoce a la vecina, su esposo se le murió hace 20 años. Y resulta que ahora la señora está embarazada. Y usted le dice, señora, ¿y eso? Digo, pues de mi esposo. Pero su esposo murió hace 20 años. No importa, este hijo es de él, porque lleva su nombre. Él se llamaba Pánfilo y este niño se va a llamar Pánfilo como su padre. Pero su padre murió hace 20 años, señora. ¿Cómo me va a decir que ese hijo es suyo? Jesucristo fundó una iglesia. Y esa iglesia fue fundada cuando él vino, y esa iglesia, ese niño, o esa niña, llamémoslo niña la iglesia, debe tener 2000 años, porque el papá murió hace 2000 años. Ahora viene la niña de él, tiene 100 años, 20 años. ¿Y de quién es esa niña? Pues del papá, y el papá murió hace 2000 años, pero esta es la hija de él. ¿Cómo me lo creo? Tiene que haber constancia. Ahora, es fácil, él se puede molestar y decir, pues quieran o no crean, ese hijo es de... Bueno, habrá uno que otro por ahí que crea que ese hijo es del difunto. Pero yo no tengo derecho a creerle, porque es una falsedad. Cuando él me dice, de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, que lo vamos a leer, que ahí está hablando es del que le ponga el nombre de cristiano católico, entonces será borrado del libro de la vida. Eso se llama en castellano manipular las sagradas escrituras. Lo van a escuchar, no lo voy a leer yo. Apocalipsis 22, 18. Sí. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en el libro. En el libro. Siga. Les advierto esto: si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han escrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios... Acaban de escuchar, mensaje profético. ¿Qué es lo que no se puede quitar? El mensaje. ¿Qué es lo que no se puede agregar? El mensaje. No es que no se le puede decir cristiano católico. No, es el que cambie el mensaje. Y no está hablando de la iglesia, está hablando del mensaje profético de este libro. Pero no está hablando del que le coloque a cristiano algo más. Esa es una manipulación de la Sagrada Escritura no correcta. Ahora bien, si él me dice a mí, ¿cómo compruebo yo que la iglesia católica es la de Jesucristo con las Sagradas Escrituras?
con las Sagradas Escrituras, yo le puedo demostrar que la iglesia de Jesucristo es católica, porque la cita que él utilizó de Mateo 28, 19, se la vamos a utilizar también. En Mateo 28, 19, cuando Jesús mandó a sus discípulos, ustedes verán que les predicó, y vamos a ver qué fue lo que él les dijo, lo mandó, le dio una orden. ¿Qué fue lo que él les dijo? Escuchemos. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Esto es lo que significa católico. Católico significa universal. Cuando nosotros decimos que somos cristianos católicos, ¿qué estamos diciendo? Que somos discípulos de Jesucristo enviados a todas las naciones. No se está cambiando la doctrina. Solamente se está utilizando una palabra que engloba lo que es universal o todas las naciones. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles, la misión es universal. ¿Por qué se le llama católico, cristiano católico? Para demostrar que el cristiano tiene una misión, no con su sola familia, no con su solo pueblo, sino con todo el mundo. Entonces va agregado cristiano con misión universal, con una misión de salvar, ayudar a salvar a todos los pueblos. Ahora, debe saber también este hermano que aunque se llamen cristianos, aunque sean discípulos de Jesucristo, muchos de esos discípulos de Jesucristo, a pesar de que se llamen discípulos de Jesucristo y a pesar de que se les llamaran cristianos, no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo y abandonaron a Jesucristo. Le voy a mostrar a él que hay discípulos, que hay cristianos, que siendo discípulos, que siendo cristianos, se apartaron de Jesucristo y lo abandonaron. Está en San Juan, capítulo 6, versículo 60. Entonces no basta con decir yo soy discípulo de Jesucristo, porque la pregunta es, ¿soy discípulo de Jesucristo de los que se salieron y lo abandonaron? ¿O discípulo de Jesucristo de los que han permanecido? Que esto es lo importante. San Juan 6, 60 en adelante. Al oír estas enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los que seguían a Jesús, cristianos, discípulos, dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. Esto que dice es muy difícil de aceptar. Siga. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién podrá hacerle caso? Si observa un grupo de discípulos, de seguidores de Cristo, de cristianos, que no están dispuestos a aceptar el discurso, y adivinen qué discurso acababa de decir Jesús. El de la Eucaristía, que Él estaba en el pan, que eso era su cuerpo, que eso era su sangre. Tarea para la casa, lo pueden leer, en el capítulo 6 de San Juan, todo el 6. Y observen el versículo 66 del capítulo 6. Hay cristianos que no están en la iglesia de Jesucristo, que se salieron de la iglesia de Cristo. Oigan, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Yo no quiero ser de ese grupo de cristianos. Yo no quiero ser de ese grupo de discípulos. Sí son cristianos, sí son discípulos, pero dejaron de seguirlo. ¿Y en qué se convirtieron? San Juan lo viene a predicar. ¿En qué se convirtieron? A ver, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿En qué se convierte un cristiano cuando se sale de la iglesia de Jesucristo? Siendo cristiano, ¿en qué se convierte? ¿Qué pasa a ser? Esto es lo importante para nosotros. No es que yo me salgo de la iglesia de Jesucristo y fundo otra iglesia. Para nadie es un secreto que hace 100 años esa iglesia, que él dice, no existía ni en la mente del que la fundó. Sí, ni en la mente del que la fundó. Escuche lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. 18. Hijitos, esta es la hora última. El fin del mundo. Siga. Ustedes han oído que viene el anticristo. Para los hermanos separados, ¿quién es? El Papa. Para la Biblia, ¿quién es? Vamos a ver. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Entonces esa teoría de que es un solo anticristo y que es el Papa, al suelo. Según la Biblia, son muchos los anticristos. Paren la oreja a ver quiénes son. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros. Ahí está el detalle. Repítalo. Ellos salieron de entre nosotros. Con sinceridad, los hermanos que me siguen a través de las cámaras. ¿De dónde salieron los hermanos separados? ¿De dónde salió este hermano y su iglesia? El papá de él, la mamá de él, la familia de él, los antepasados de él. ¿De dónde salieron? De la iglesia católica. Ellos salieron de entre nosotros. Siga. Porque si lo hubieran sido... No, ¿ellos salieron de entre nosotros? Sí. Ajá. Sí, pero en realidad no eran de los nuestros. Pero en realidad no eran de los nuestros.
Porque si hubiera sido de los nuestros, no se salen ni amarrados. Siga. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Se hubiesen quedado con nosotros. Porque un cristiano católico convencido, si tiene que dar la vida, que lo maten. Pero no cambie de religión. Se queda dentro de la iglesia. Y ahora escuche lo que viene. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Ahí está. No todos los cristianos son de los nuestros. No todos los que tienen el título de cristiano son de los nuestros. No, señor. Eso es un engaño. Eso es una mentira. Ahora bien, la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica por varios motivos. Ciertamente, no busquen la palabra así, católica, porque no existe. En la Biblia sí. Existe lo que significa universal. Incluso Dios es católico. Es universal. Es para toda la gente. Eso significa católico. Y luego, ustedes van a ver que esa iglesia, Jesucristo funda una iglesia, y esa iglesia de Jesucristo, que se llama la católica, que es sobre la que vino el Espíritu Santo, que el hermano dice, la iglesia de Pentecostés. Con la misma idea que él me da, que es la iglesia de Pentecostés fundada en Jerusalén, le voy a mostrar que esa iglesia fundada en Jerusalén, el día de Pentecostés, no es la iglesia de él. Con cita bíblica se lo voy a comprobar, y le voy a mostrar datos para que ustedes tomen foto, y ustedes vean que es la iglesia católica. A ver, el Espíritu Santo viene en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Antes de venir el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, si quieren lo lee desde el 13, ustedes verán a la iglesia de Jesucristo, esos que fueron llamados cristianos en Antioquía, esos estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Y vamos a descubrir cómo estaba formada esa iglesia. ¿Quiénes eran los integrantes? Dale. El que sea, uno de los que sea que lo encuentre. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres. ¿Se están leyendo del 13? ¿O el 13? ¿Ah? ¿O dijo el 1.13? ¿Sí? Sí, ese es el 14. ¿Está leyendo el 13 no? No, ese es el 14. El 13. Ok, el 13. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro. Miren, observen que en la iglesia de Jesucristo estaba primero Pedro. Ahí está el primer dato. Pedro. Después vienen los demás. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Pero observen que ahí estaba Pedro en primer lugar. Luego, el versículo 13. Ok, repito. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la ciudad, de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan. No, ya hay la lista, no vamos a leer la lista. Ya saben la lista de los apóstoles. Versículo 13. 14. Sí, Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres. Con algunas mujeres. Observen que no hay ninguna mujer importante. Todas se meten en un solo saco. Algunas mujeres las metemos en un saco y las ponemos aquí. Sigan. Por María, la madre de Jesús. Pregunto, ¿era María mujer o no era mujer? ¿Por qué la sacaron del saco y la pusieron aparte? ¿Por qué la sacaron del saco? Si María no es importante dentro de la iglesia, que está en la espera de Pentecostés, que él dice que es la de él, nosotros decimos que es la nuestra, porque esa iglesia tiene a María como un ser muy importante. ¿Cómo sabemos que es importante? Porque de entre todas las mujeres la saca. A las demás mujeres no las nombra, pero a ella sí la nombra. Vuelvo a repetir, versículo 14. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, por María, la madre de Jesús. Ahí está entonces, ¿por qué la sacan aparte? Porque es la madre de Jesús. Y eso es importante. ¿Cuál es la iglesia que tiene a Pedro en primer lugar? ¿Y cuál es la iglesia que tiene a María distinto entre todas las mujeres? Que la saca de ese cajón y dice bendita entre todas las mujeres, y se lo repite en el Santo Rosario, bendito tú entre todas las mujeres. ¿Cuál es la iglesia que siempre dice eso? La iglesia católica. Ahora observen algo más, que cuando muere Judas muere, eran 12 los apóstoles de la iglesia cristiana. Y vamos a ver cómo en la iglesia cristiana se nombra un nuevo apóstol. Porque muere Judas, hay que nombrar un nuevo apóstol. ¿Quién se atrevería a nombrar un nuevo apóstol? Y vamos a ver si es como en la iglesia de ellos, que cualquiera se nombra apóstol. Cada quien funda su iglesia y se nombra apóstol, se nombra pastor, se nombra lo que sea. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia le da la razón o la iglesia católica se caracteriza con los cristianos o no. Porque aquí se murió uno. Y vamos a ver quién es el que nombra dentro de la iglesia los nuevos pastores de la iglesia. Vamos a ver si es Juan, a ver si es Santiago, a ver si es Andrés, a ver si es quién. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Dale. Ahí mismo estaba, el versículo 15. Por aquellos días, Pedro se dirigió a... ¿Quién? Pedro. ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Juan? Algo pasa. Pedro es el que está siempre ahí. Y ojo,
el Pedro se le va a ocurrir una idea de hacer lo que hizo Cristo. ¿Quién había nombrado a los apóstoles? Cristo. Ahora Pedro asume él esa autoridad, la asume y va a nombrar un nuevo apóstol dentro de la iglesia. No es que yo me quiero ser apóstol, fundé una iglesia y ya comienzo a predicar. Así en la iglesia de Jesucristo no es. Le estoy mostrando con capítulos y versículos. Es que el que Cristo dejó como representante de la iglesia es el que toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol. Y los demás se callan la boca. Pedro, dale. Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros. Era uno de los nuestros. Siga. Y tenía parte en nuestro trabajo. Era apóstol, tenía parte de su trabajo. Siga. Pero fue y compró un terreno. Bueno, y ahí sigue, pasa, está en el versículo, pasa el versículo 17, ¿qué dice el 17? Pues Judas era uno de los nuestros. El 21, pasa el 21. ¿El 21? ¿Sí? Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo. Ajá. Que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Siga. Desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros. Ah, es Pedro quien da la orden. Es Pedro quien manda. Es necesario que agreguemos a otro para que venga a sustituir a Judas. A ver si alguien dijo, no, yo no estoy de acuerdo. O a ver si todos dijeron, mande. Todos, diga, a ver. Para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos. Propusieron, no dice, dos dijeron, yo ya soy apóstol, yo ya soy pastor. No, propusieron. Los apóstoles, vamos a elegir. Eligen. Eso lo hace la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica ninguno se hace cura porque yo quiero ser cura. No, aunque haya terminado la filología o la teología, si el obispo no lo llama y le dice te voy a ordenar, ahí durará y pasará sin ordenarse. Porque la iglesia lo tiene que llamarlo, la autoridad de la iglesia lo tiene que llamar para ser pastor. Agarro la Biblia y me nombro pastor y ya, listo. Siga. A José, llamado Barsabás. Bueno, y ahí está, eligieron a uno. Y ahora ustedes verán que ya lo agregan a los apóstoles. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2. Pero en el capítulo 2, versículo 13, después que viene el Espíritu Santo, van a leer el 13, verá que Pedro se va a lanzar un discurso. Ustedes van a escuchar cuando la gente ve que el Espíritu Santo viene y la gente dice, ¿están borrachos? Escúchelo, 2:13. Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Están borrachos. Siga. Entonces Pedro, ¡Epa! ¿Otra vez Pedro? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Andrés? Pedro, observe que en la iglesia de Jesucristo hay una persona que figura, hay una persona que tiene autoridad, hay una persona que manda y los demás obedecen. Entonces Pedro, dale. se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles. ¿Cómo que 11? ¿Ya no había muerto Judas? ¿Se equivocó? Mira, Pedro se puso de pie junto con los otros 10. ¿Por qué dice que 11? Porque ya Pedro había agregado en la iglesia un nuevo apóstol. ¿Y quién no está de acuerdo? Todo el mundo guardó silencio. Si Pedro no fuera el encargado de la iglesia que Cristo dejó, ¿se iban a dejar los otros apóstoles? Si Pedro no fuera el jefe de la iglesia que Cristo dejó, ¿por qué es Pedro quien toma la palabra, se pone de pie junto con los otros? En castellano significa Pedro los está representando. Pedro es el jefe y viene y dice, da el discurso que se lanzó Pedro. ¿Por qué? Entonces vemos que dentro de la iglesia de Jesucristo hay un hombre importante dentro de la iglesia. Tan importante que San Lucas capítulo 22 versículo 31 le viene a decir Jesucristo a Pedro delante de los apóstoles la misión que él tiene, y por eso los apóstoles mueren callados. No pueden decir nada, porque ya Jesucristo les había dicho en Lucas 22, 31 que Pedro era el jefe de la iglesia, el jefe de los apóstoles. Lucas 22, 31. ¿Qué has comenzado a realizar? No, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor. Dijo también el Señor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes. ¿Ven el plural? Ustedes, los apóstoles, los ha pedido a ustedes. Sigan. Para sacudirlos como si fueran trigo. A los apóstoles de Jesucristo, dentro de la iglesia de Jesucristo, para sacudirlos como el trigo. Siga. Pero yo he rogado por ti. Aquí, tomen la foto.
En la iglesia de Jesucristo hay un hombre importante para Jesucristo, más que los demás. Esto es lo que llamamos primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. Satanás pidió permiso para todos ustedes zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti. Y se lo dijo delante de los otros apóstoles. ¿Cómo se sentirían los otros apóstoles? Ahora comprenden por qué los otros apóstoles murieron callados cuando dijo vamos a elegir a otro en lugar de Judas. Ahora por qué es Pedro el que se dirige la palabra delante de todos. ¿Por qué es Pedro el que gobierna la iglesia? Porque Jesucristo, yo he rogado por ti. Aunque los hermanos separados no estén de acuerdo. Pero vemos en las Sagradas Escrituras que en la iglesia de Jesucristo sí hay un jefe que Jesucristo eligió. ¿Para qué? ¿Con qué misión? Pongan cuidado, dale. Para que no te falte la fe. Para que no le falte la fe, siga. Y tú, Eso que no le falte la fe es lo que en la iglesia católica llamamos la infalibilidad del Papa. Que los hermanos, para confundir al católico, dicen, pero el Papa peca. Es que infabilidad es una cosa, impecabilidad es otra. Que no confundan una cosa con la otra. Cristo mostró que era infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Pero no dijo que era impecable. ¿Cómo sabemos que no era impecable? Por las palabras que vienen. Es infalible pero no impecable. Pongan cuidado porque no impecable. Dale. y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ¿ves que es pecable? ¿Peca? No impecable, pero sí infalible. Cuando hayas pecado y hayas vuelto a mí, tarea de Pedro en la iglesia. Dale. Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Esa es la tarea de Pedro en la iglesia. Eso existe en la iglesia cristiana de Jesucristo, que es la iglesia católica. ¿Por qué no lo tienen ellos? Porque ellos son cristianos de chaqueta, de título, pero no que vengan de Cristo. La verdad verdadera es que la que viene de Jesucristo es la iglesia católica. Y si quieren ver un poquito más, ustedes verán que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después que viene el Espíritu Santo, después que Pedro lanza ese discurso, versículo 42, dice la Biblia cómo era la primera comunidad cristiana, la iglesia. Y vamos a ver si se parece a la iglesia de ellos o a la iglesia de nosotros. Segunda, Hechos 2, 42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. No cambiaban la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. No le importaba lo que enseñara el pastor Julano o el pastor Sutana. Era lo que dijeron los apóstoles y punto. Esto es lo que llaman la iglesia de sucesión apostólica. Siga. En compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan. La fracción del pan ya existe en la iglesia de Jesucristo. La fracción del pan. Se reunían para la fracción del pan. Entonces ustedes verán que dentro de la iglesia de Jesucristo, Pedro es una cabeza, es un jefe. Y si quieren verlo con más detenimiento, está en Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. Cuando Jesús llama a Pedro jefe de la iglesia, papa de la iglesia, pastor de la iglesia, cabeza, si quiere, visible. La invisible es Cristo, de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo presenta la Biblia? Juan 21, 15. Escuchen. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Están los apóstoles o no están? Sí, ¿cómo sabemos? Porque dice, me ama más que estos. Pónganse ustedes en el lugar de los apóstoles. Jesucristo está retando a Pedro delante de los apóstoles. ¿Me ama más que estos? ¿No van a sentir celo? ¿Por qué le dice que si le amo más que estos? Porque Jesucristo quiere que Pedro tenga un amor más grande que los demás. Hay un interés, hay una razón teológica. Aquí está la razón teológica que en la iglesia de Jesucristo, de los cristianos, exista un papa, un jefe de toda la iglesia. Obsérvenlo, me ama más que estos, y estos significan los apóstoles. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Aquí está. Lo está nombrando pastor, jefe, guía, llámelo como usted quiera. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo, cuida de mis corderos. ¿Quién cuidaba de los corderos? Los pastores. Jesucristo tiene un rebaño y quiere un solo pastor en ese rebaño que lo represente a él. Él es el buen pastor, pero él se va y deja a uno encargado. Me ama más que esto, cuida mis corderos. Observen algo. A esos corderos que llamamos cristianos. Y Pedro tiene que pastorear a esos cristianos. ¿Y cuál es la iglesia cristiana? Que son los corderos de Jesucristo, las ovejas de Jesucristo, y que tienen un pastor universal,
que se llama vicario de Cristo, porque representa a Cristo, y viene a gobernar a todos esos corderos y a todas esas ovejas, la única iglesia es la católica. Porque ninguna iglesia evangélica, ninguna iglesia cristiana tiene un único jefe, un único pastor. Cada uno, depende del lugar, tiene su propio pastor. Pero no hay en el mundo uno que represente y guíe a todos los cristianos evangélicos. No, cada quien por su lado. ¿Eso está en la Biblia? No, en la Biblia está. Queridos hermanos, ¿qué tal ven este gran video hasta el momento? ¿Les está gustando o no les gusta? Dejen su comentario al respecto. No se olviden de compartir el video, porque compartir es evangelizar. Sigamos viendo este interesante video porque está muy bueno lo que están debatiendo. Ojo, que los corderos de Cristo, ¿cómo los vamos a conocer? Porque tiene un pastor universal. ¿Cómo se llama universal? Porque primero le dio la orden sobre los corderos. Apacienta, cuida mis corderos. Por segunda vez. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Aquí está. Cuando Jesucristo, en la Biblia, cuando aparece una cosa una vez, es porque es importante. Cuando aparece dos, es porque es muy importante. Y cuando aparece tres, es porque es muchísimo importante. ¿Cuál es el interés que tiene Jesucristo de repetirle a Pedro por 3 veces si lo ama y decirle por 3 veces, pastorea a mis ovejas? Para que ningún cristiano, mucho menos los apóstoles que estaban ahí, se reviraran, se pusieran en contra de Pedro. Para que todos bajaran la cabeza y dijeran a Pedro: sí, Señor, mande. Porque Jesucristo los nombró delante de ellos para picarlos. No, para que lo sepan, que Pedro quedó encargado de la iglesia. ¿Y qué? El día en que usted sea Dios y quiera hacerlo de otra manera, lo hace por su cuenta como usted quiera. Pero ojo, lo que a mí me importa de esto teológicamente es que Jesús dice: apacienta mis ovejas, que en castellano significa las ovejas mías de yo. No la va a apacentar Carlos Parán, no la va a apacentar, ¿cómo se llama el pastor suyo? Daniel, no la va a apacentar José Smith, no la va a apacentar, no. Las ovejas mías de yo, se va a reconocer ese rebaño porque la va a apacentar Pedro. Por eso ustedes verán a Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, donde Jesús dice que Él es el buen pastor y que da la vida por la oveja, pero termina diciendo: y también hay otras ovejas que no son de este rebaño. Adivinen, adivinadores, ¿quiénes son? Y luego dice: a esos también hay que traerlo. Y es exactamente lo que yo quiero hacer hoy en público con este hermano, porque él está en otro rebaño donde no está el pastor que Cristo dejó, Pedro, para apacentar las ovejas de él. Entonces, él está en un rebaño donde lo apacienta el pastor Daniel, que es, vaya a saber usted quién lo nombró pastor, vaya a saber usted pastor del rebaño de quién, pero sabemos según la Biblia que el rebaño de Jesucristo lo apacienta Pedro. Y si yo no estoy en ese rebaño, aunque tenga el título de cristiano, no soy tristemente del rebaño de Jesucristo, soy del otro rebaño que hay que traer. Ahora bien, voy a dar chance a que podamos compartir. Hay otras ideas, pero no lo vamos a desarrollar todo, para darle oportunidad al hermano que podamos compartir alguna pregunta que él tenga, o una idea, o si quiere que hablemos de la Virgen María, porque en la Iglesia Católica respetamos a la Virgen María, amamos a la Virgen María, porque nosotros le damos tanta importancia a María. ¿Dónde aparece en la Biblia? Si los cristianos no le daban importancia a María, ¿por qué los católicos sí le damos importancia? No sé, vamos a darle la oportunidad al hermano para que diga si quiere compartir otro, si quiere hacer alguna pregunta, o si quiere escuchar. Entonces yo continúo y simplemente escucha, pero si quiere preguntar, pregunta. No, pues primeramente estoy de acuerdo con todo lo que él dice de Pedro. Yo jamás digo que Pedro tenía una encomienda de parte de Cristo, y yo jamás digo que no. Ahora, si dicen, me preguntan cómo se llama mi pastor, y yo les pregunto a ustedes en la Iglesia Católica no tienen pastores. Entonces igual que yo tengo pastor, ustedes también tienen. Espérame. Ajá, está bien. Ahora, si el sacerdote Toro nos enseña su papel cuando él se recibió de sacerdote, ahí dice presbítero Luis Toro, no dice pastor. Y en Efesios capítulo 4 verso 11 dice que Jesús dio dones y dio pastores a la iglesia.
y aquí no hay pastores, son presbíteros. Ahora, alguien del público, de los que están aquí, dígame por favor. No. El público lo represento yo. Sí. No, pero es una pregunta que deben de saber. No, pero es que disculpe, hermano. Lo que pasa es que quedamos. ¿Me tocó el turno a mí? Sí, pero es que quedamos que no podía preguntar al público y usted estuvo de acuerdo porque se iba a volver una sopa. Más nada, eso es lo que quería aclarar. Bueno, entonces yo lo aclaro. Así sí. Él, todos los textos que dio, se los apropió, la interpretó. Él dijo, exactamente, yo no interpreté la Biblia, él la leyó. Yo nunca la interpreté. Y dice en 2 de Pedro 20, aquí lo tengo, lo aparté, se lo digo un poquito textual. Dice que ninguna parte de la escritura ha sido escrita por iniciativa de hombres, sino que fueron los hombres movidos por Dios. Por lo tanto, no es de interpretación privada. Todo el tiempo no les dio la oportunidad de que ustedes pensaran con un texto leído, sino que él lo fue llevando donde él quiso, él la interpretó. Dice ahí Pedro que no es de interpretación privada. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios, Espíritu Santo, que fue el que inspiró a escribir a los hombres, la interpretación de las Escrituras. Esa es mi perspectiva. Ahora, él siempre dijo la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, pero jamás dijo romana. Ahí se brincó y nadie se dio cuenta. Pero la iglesia de ustedes se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sí? Y dice en Lucas capítulo 24, verso 42, dice, y se predicará para el perdón de pecados comenzando desde Jerusalén. No dice desde Roma. Entonces yo no voy a debatir. Yo no vengo a debatir. Yo nada más expuse lo que se me preguntó. Estoy exponiendo otros puntos. Y si él me demuestra con la Biblia que Pedro va a Roma y quién lo nombró papa, yo me hago católico. Vale. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a nombrar quién lo nombró papa. El Señor. Y que se haga católico con la Biblia. Y lo va a leer usted. Así sí me gusta. Pero antes de leérsela, debo aclarar tres cositas que él dijo. Que en la Iglesia Católica no hay pastores. No captó lo que leímos de Juan 21:15, donde Jesús nombró un pastor para guiar a toda la iglesia que se llama el Papa. Y en la Iglesia Católica tenemos un pastor. A ver, pastor es el que gobierna un rebaño. Usted tiene un pastor que se llama Daniel, porque este Daniel tiene un rebaño del cual usted es oveja. Él es pastor, solo que no es pastor de Cristo. Pero Pedro tiene un rebaño, yo tengo un rebaño, este es un rebaño y yo soy pastor. Para, si usted no lo sabía, el que tenga un rebaño y que dirija el rebaño, lo alimente, yo lo estoy alimentando, y lo cuide, yo lo estoy cuidando, eso se llama pastor. Ahora bien, él me habla de Efesios capítulo 4 versículo 11, que lo vamos a leer. Cuando en capítulo 4 versículo 11 de Efesios dice lo que él quiso decir, que no existía en la iglesia pastor, es porque él no sabe lo que es un pastor dentro del contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico, el pastor es el que tiene un rebaño que guiar, una encomienda. Y si usted no sabe que presbítero es la misma misión de pastor, eso ya es cosa suya. Presbítero era anciano que dirigía una comunidad y a eso se le llama también pastor. Que usted no lo sepa, me perdona, pero presbítero significa anciano, y no anciano por viejo, sino porque tenía una comunidad que dirigir, que guiar, y a eso lo llamó Jesús oveja, y al que encargado de dirigir eso lo llamó pastor. Entonces, me perdona. Pero ahora en ese capítulo 4, versículo 11, ustedes lo van a escuchar. Y ahí vamos a aclarar dos ideas que él dijo. Una, dale. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles. A unos ser apóstoles. Y si, para que tengamos claro qué significa apóstol, a uno nombró apóstol. Apóstol significa aquel que no viene por su propia cuenta, aquel que viene porque ha sido enviado, aquel que tiene una misión. Apóstol no es aquel que diga yo soy apóstol. Apóstol es el que fue enviado. Por eso llamamos sucesión apostólica, porque en la Iglesia Católica nadie se nombra apóstol. No, en la Iglesia Católica nadie, porque ninguno se puede nombrar apóstol. Apóstol lo nombra otro, porque para eso es enviado. Si no lo envió nadie, no es apóstol. Si se nombra él mismo apóstol,
él no es apóstol. Tiene que haber alguien que lo envíe. Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo, ¿cómo sabemos que son apóstoles? Si usted lee, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 13, llamó a los que él quiso, instituyó 12 y los llamó apóstoles y los envió a predicar. Si usted lee Juan 20, 21 al 23, dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Entonces son apóstoles. El que está enviado por alguien. No el que inventa yo soy apóstol y ya, sino el que realmente es enviado. Y es apóstol de Cristo el que traiga la sucesión apostólica que se va nombrando. A mí, a Pedro lo nombró Cristo, que se lo voy a mostrar ahorita. Y luego Pedro nombró a Matías, ¿fue? A Matías, y luego fue nombrando otros apóstoles. Incluso nombraron a Pablo en Efesios capítulo, que digo en Hechos 13, 2. Hechos 13:2, nombran a Pablo apóstol. Entonces vemos que existe lo que llama la sucesión apostólica a través de la imposición de manos que los apóstoles hacían. Entonces así se nombraban apóstoles. Entonces unos son apóstoles, no todos son apóstoles, unos son apóstoles. Otros y otros profetas. Otros profetas que vienen de parte de Dios enseñándole al pueblo la verdad en medio de un mundo donde hay falsos profetas. Siga. A otros anunciar el evangelio. A otros lo mandó a anunciar el evangelio, que también va con la misma sintonía. Observe que todos van en la misma línea, que significan enviados. Siga. Y a otros ser pastores y maestros. A otros ser pastores. Y esos pastores no significa que van a cargar un rebaño de ovejas. Vengan ovejitas para acá, vengan para acá. Sino van a pastorear un rebaño de personas que buscan de Dios, que es el rebaño de Cristo. Y eso existe dentro de la Iglesia Católica. Solo que él no sabe qué es ser pastor. Y maestros. Me detengo, y maestros. Porque él acaba de decir que yo no lo dejé a ustedes pensar. Que yo le leí las Sagradas Escrituras y yo tenía que dejarlos pensar, porque en 2 de Pedro 1:20 dice, toda escritura es inspirada por Dios. No, perdón, dice, ¿cómo es? 2 de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, como cosa privada. Entonces el cura está interpretando las Escrituras como cosa privada y no lo dejó pensar a ustedes. A ver. Y luego dijo una barbaridad. Solamente hay que leerla y que el Espíritu Santo nos inspire, pero no podemos nosotros que venga alguien a querer guiar. Si eso fuera verdad, entonces que me diga qué función cumplen aquí los maestros. Si nadie puede enseñar, ¿qué función cumplen los maestros? Porque dice la Biblia, Cristo dejó maestros. Si Cristo no quería que el Padre Toro viniese a interpretarle las Escrituras y les enseñara, como Él lo dijo, ¿para qué dijo que maestros? Hubiese simplemente dicho, cada quien agarre las Escrituras y la interpreta por su manera. No, incluso Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles. No dice, agarren las Escrituras cada quien, interpreten las maneras. Dice, no, yo los mando a ustedes a enseñar. ¿Qué van a enseñar? Lo que yo les he mandado a ustedes. De modo que no se puede enseñar cualquier cosa. Ahora bien, ahorita le toca a usted, ahora le toca a mí. Ahora bien, él toca 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que lo tocó también ese rato, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, si hay maestros que enseñan, ¿y qué es lo que van a enseñar? Las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué me dice que se puede? Miren cómo él quiso interpretar a Pedro torcidamente. Lo vamos a leer porque él no lo leyó. Yo sí lo quiero que lo lea. En 2 de Pedro 1:20, ustedes van a escuchar lo que dice las Escrituras. Verá que no es lo que él dice, que cada quien puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, que yo no le puedo explicar. No. Yo no dije eso, dije que el Espíritu Santo nos iba a ayudar. Yo no dije que cada quien como que le dé su gana. Usted dijo que el Padre Toro no lo dejó pensar porque él, ¿y qué quiere decir en castellano? Que ustedes tenían que interpretar la Escritura por su propia cuenta, que yo no tenía, porque no hay necesidad de eso, que era el Espíritu Santo que iba. No me diga porque está filmado y pueden retroceder. Retrocedan, ustedes que tienen la oportunidad. Retrocedan a ver si eso no es. Listo, está filmado. Ajá. Ahora bien, ustedes van a ver 2 de Pedro 1:20 que el hermano dijo, la sacó del contexto y la tiró así, pensando que yo la iba a dejar que se fuera. Y cuando él la tiró, yo la agarré. Y la vamos a leer. Léala, 2 de Pedro 1:20. No, que la lea ya, ahorita ya le voy a poner a él donde diga que el Papa. Pero ante todo, tengan esto presente. Tengan esto presente. Ojo, no lo olviden. Y los católicos lo tenemos presente. Ellos no la tienen presente. Pongan cuidado, ¿qué es lo que dice Pedro que tenemos que tener presente? Dale. Que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Eso es otra cosa distinta. Eso más bien va en contra de lo que él dijo. Él dijo que cada quien podía interpretar las Escrituras sin que nadie le enseñara, porque el cura estaba impidiéndole a ustedes pensar, interpretar las Escrituras. Y dice Pedro, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y la explicación, si el hermano cree que la explicación no es la que yo estoy diciendo,
Pedro mismo la explica en el versículo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3, 16. Explica por qué nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Paren la oreja para que ustedes se den cuenta que el que está equivocado es él. Pongan cuidado. Segunda de Pedro 3, 16. ¿Por qué nadie puede? Nadie significa usted, ni él puede agarrar la Biblia, ni yo, de interpretarla yo por mi propia cuenta. Eso no se puede hacer. Que siempre tiene que haber maestros, por eso son los apóstoles, para eso son los maestros, para eso son los que Dios dejó, para que nadie invente, para que no salgan varias iglesias, para que uno no predique una cosa, el otro predique otra, el otro predique otra, sino que todos tengan un mismo pensar y una misma fe. Mire como dice Pedro 3:16, dale. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. A ver, ¿por qué nadie lo puede interpretar por su propia cuenta? Si yo no les explico, hay en ellas cosas, puntos difíciles de entender. Paren la oreja. Que los ignorantes Siga. y los débiles en la fe Débiles en la fe, tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. observen. ¿Por qué nadie puede interpretar? ¿Por qué Cristo dejó a los maestros? ¿Por qué tiene que haber un cura enseñándoles a ustedes? Para que ustedes no hagan lo de los ignorantes y los poco firmes de la fe, que interpretan las escrituras por su propia cuenta y para su propia condenación. No es un juego, no es que yo agarro las escrituras y las leo por mi propia cuenta, invento lo que a mí me dé la gana y soy salvo, aleluya. No, Señor, eso es para su propia condenación. Tengo que yo leer las escrituras y dejarme guiar, porque yo busco la salvación, el mensaje de Jesucristo. Y escuche lo que viene. Por eso, queridos hermanos católicos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, ya que ya se los dije a ustedes, lo están leyendo y lo saben de antemano estas cosas, cuídense, porque después las puertas para allá, para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. siga. Pero conozcan mejor a nuestro Señor. Entonces, está diciendo que cuidadito. Ustedes ya saben, no se vayan a dejar engañar de esa gente. Conozcan más bien al Señor bien. Entonces Pablo está diciendo la explicación. Ningún cristiano tiene permiso para hacer lo que dijo Martín Lutero. Eso no es él, eso es Martín Lutero. Cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es: nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen las escrituras para su propia condenación. Ahora comprenden por qué hay tantas sectas. Porque cada quien interpreta las escrituras por su propia cuenta. Porque eso es lo que él quiere, que ustedes interpreten las escrituras por su propia cuenta y cada uno de ustedes funde una iglesia. Pero él me pregunta, ¿dónde aparece en la Biblia que Pedro es el Papa? ¿Y quién lo nombró Papa? Usted mismo lo va a leer, búsquemelo en la Biblia. Pero primero tiene que saber qué significa Papa. ¿Saben? Padre. Otra vez. Padre. ¿Lo escucharon por las redes sociales? Sí, significa Padre. ¿Quién lo nombró Padre? Papa. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo nombró Papa. Padre. ¿Dónde? Mateo capítulo 16, versículo 18, que él mismo va a leer, por favor. Él mismo lo va a leer. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, dígalo. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa. No, es que todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado. Es que no dice así. No, pues usted lo va a leer o lo leen ellos. No, yo lo leo. Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa Papa. Padre, nunca lo olviden, porque él me pregunta quién nombró a Pedro Papa, y se mete a católico, vamos a decir cumple. Ya lo tengo, Okay, 18, ¿no? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora subraye lo que viene, hermano, y no lo olviden, ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo eso a Pedro? Siga. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Deténganse ahí, subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está dando? Las llaves. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey y le está dando a Pedro las llaves. Pero todavía ahí no dice Papa. Ahí no dice papá. No dice padre. Tranquilo. Con calma. Despacio.
Despacio. Solamente pongan la lupa. Detalles, detalles. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? ¿Esas son de él? No. Esas son textuales de Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Isaías 22, 20, 22 va a explicar a quién se le da las llaves. Va a explicar quién entrega las llaves. Y va a explicar cómo la gente tiene que llamar a esa persona que se le entrega las llaves del reino. A ver si lo llaman padre. Si lo llegan a llamar padre, comprenderán por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro. Vamos a verlo. Isaías, capítulo 22, versículo 20. Léalo usted mismo. Porque no va a leer donde diga padre. ¿Isaías qué? 22, 20 al 22. Hermanos queridos, Jesucristo no inventó nada. Él agarró de allá, de lo que Isaías decía, de lo que venía del pueblo de Israel. Le está hablando a judíos. Entonces él le va a decir, yo soy el rey. Pedro es mi mayordomo. ¿Cómo lo dice? Entregándole las llaves. Lo que antes quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver cómo lo dice Isaías 22, 20. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le conferiré tu cargo. Le da un cargo, le está dando un cargo a Eliakim, el mayordomo. El rey le da un cargo. Vamos a ver. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Ese será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y pongan cuidado, un padre para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. Diga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Por qué Jesucristo pone la llave en las manos de Pedro? Porque el rey colocaba en manos del mayordomo las llaves. ¿Y cómo lo llamaban? Los súbditos del rey. Padre, todos los súbditos del rey, los que no eran súbditos, los que eran enemigos del rey, no lo llamaban padre. Pero los súbditos del rey, los que reconocían al rey, lo reconocían como rey, a su mayordomo, a quien le daban las llaves, lo llamaban padre. ¿Por qué Jesucristo le entrega teológicamente a Pedro? ¿Qué significa cuando le dice, a ti te doy la llave, te estoy nombrando mi mayordomo, y todos lo tienen que llamar padre? Los súbditos del rey. Y Jesucristo es el rey, pero no de la casa de David terrena. La casa de David significaba el pueblo de Israel, sino del reino de los cielos. Y a Pedro lo nombró jefe. Y entonces, escuche lo que sigue para que ustedes se den cuenta. Exactamente lo que hacía un rey, lo hace Cristo. Él es el rey. Y lo que hace un mayordomo, lo hace Pedro. Y como la gente trataba al mayordomo, nosotros tratamos a Pedro. Dale. Colgarán. A ti te doy las llaves. Entonces estamos en Sí, Isaías. todavía. Ajá. Lo último que leyó. A ti te pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Ciertamente esto es para aquellos que busquen la verdad y que busquen encontrar en la Sagrada Escritura las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene el Papa. Si usted me pregunta a mí, yo se lo explico y le doy una razón bíblica y teológica por qué Pedro es el jefe, el papá, el padre de todos los que son súbditos del Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey de Reyes. Yo cumplí con demostrárselo. Si usted cumple lo que prometió, que volvería a la Iglesia Católica, bienvenido. Y si no lo cumple, ese es problema suyo de usted. Pero hoy Dios le dio la oportunidad de que un sacerdote le explicara a usted las Sagradas Escrituras y le demostrara esto para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. No hay cosa más difícil que el no querer creer. Con encontrarse con la palabra del Señor. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, hermano querido, con todo el amor de mi corazón, de verdad le agradezco que usted esté compartiendo con nosotros. Si quiere hacer otra pregunta, si quiere hacer otra cosa, ánimo, aquí está el micrófono. No, pues. Bienvenido. Eso ya depende de mí, ¿no? Como de cada quien. Sí.
muy grande. Bueno, está bien. Me alegra mucho y ya yo felicito al hermano. Yo veo que el hermano es un ser humilde, sencillo. Veo su humildad. ¿Quién no puede notar la humildad de este hermano? Que me impacta y lo felicito, porque la humildad es una virtud que Jesús vivió y que usted la viva. Me quito el sombrero, nosotros no tengo sombrero, pero me quito el sombrero ante usted, porque la humildad es muy importante. Y la segunda parte, el amor, el poder compartir como hermano, el de ese que incluso estamos compartiendo y echa broma, o sea, no se pone así, sino que echa broma, ¿verdad? Porque esto es lo de nosotros, los cristianos. Este hermano, aquí entre nos, que él no me escuche, este hermano es de los nuestros. Este hermano ha estado dentro de la iglesia, uno como ustedes, pero que alguien vino y le dio una cuanta mentira y él la creyó. Y no ha existido nadie que se lo diga. No es culpa de él. ¿Cómo juzgarlo a él? ¿Cómo condenarlo a él si nadie le ha explicado? ¿Cómo? Si él está en el error y no hay quien le diga, hermanos míos, esto es lo triste. Que así como él hay muchas personas en el mundo, y ustedes y yo, bien, y no hacemos nada. Y entonces que venga el Padre Toro, ajá, ¿y usted? ¿Y usted qué hace? A ver si me acuerdo una canción, si no me acuerdo, pues ¿qué va a hacer? La Iglesia Católica, la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La Iglesia Católica, la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano, sinvergüenza? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso yo he decidido entregar mi vida. Pero ¿y tú, vagabundo, sinvergüenza, fariseo, hipócrita? ¿Qué has hecho? Por eso yo he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero ¿y tú? ¿Por qué no me das una mano a estudiar, vagabundo? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das? Ya llegó el momento que los católicos se preparen para ayudar a nuestros hermanos queridos, que son hermanos, parte del cuerpo de Cristo, pero que alguien vino y les engañó y nadie ha sido capaz de decirles las cosas. ¿Por qué usted y yo no nos preparamos para decirles a ellos que están en el error? Más bien ellos vienen a predicar y nosotros salimos corriendo. ¿Qué está pasando? Perezosos. Y en esto, dijo Pablo, en esto no los alabo. No, es que usted lo que pasa es que usted, como usted es cura, no yo cura. Aquí hay un señor, por favor, diga que soy yo, que sabe alguna cita. Uno que se sabe alguna cita. No, que me diga, para acá. No, este no es cura, este no es obispo, este no es papa, este es el común de los mortales. Escúchenlo. A ver, hermanos, díganmele a esta gente que sí se puede estudiar la Biblia. A ver, ¿usted se sabe alguna citica? Sí. A ver, díganos aquí. Bueno, yo vengo de Fresno y me presento, me llamo Ramón. Allá fue el padre Luis Toro y ya tengo 2 veces que lo miro en otra iglesia. Con estas son 3 y con la que fue ya donde yo vivo. Vamos a empezar con la cita bíblica. Todo el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y todo el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza a aquel que me ha enviado. Lucas 10:16. 10:16. Mateo 16, del 13 para adelante. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que hace en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se hace en la tierra quedará sentado en el cielo. Jesús llamó a sus apóstoles y les dijo,
No, diga otra, no importa. Diga otra. Juan 4, del 3 al 11. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió para Galilea. Eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue entonces cuando llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. En ese momento los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús les dijo: si supieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú mismo le pedirías agua y él te daría agua viva. La mujer le dijo: ¿Cómo vas, Señor? No tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio ese pozo, de acuerdo dio él y sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Bueno, gracias, ¿qué te parece? Solamente era una muestra que sí, un católico. Bueno, yo solamente... Ven, solamente venga, y dígalo aquí. Mire, mientras él lo viene, debo decirle, hermano, que ve que sí se puede. Ese es un hermano de común de los mortales. Entonces sí se puede. ¿Por qué no podemos nosotros estudiar la Biblia? Ok, yo solamente quisiera que leyeran algo que donde el hermano está un poquito confundido, en Hechos 8:30. Que lean y que el Padre nos explique. Ah, caramba. Él que nos explique, está prácticamente claro, pero ahí es donde el hermano se confunde. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Gracias. Él quería saber, el hermano quería saber si Pedro había estado en Roma. Primera de Pedro 3:15. No 3:15, no, 5:13 creo que es. Sí. 5:13 creo que es. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Ahí está lo que quería saber. Pedro estuvo en Roma, viene para acá y dice: la iglesia de Roma les manda saludos. Si Pedro no hubiera estado en Roma, aguántame tantito. Si Pedro no hubiera estado en Roma, no puede traer el saludo. El padre no puede traer saludos de Venezuela, porque de allá viene. Pero si él no ha estado en Venezuela, no puede decir: de allá le traigo el saludo, porque no ha estado ahí. Esto lo puede. Sí, y trataré de, ya que este me acordó, hermano, mire, nosotros, sabe que nosotros, la iglesia de nosotros decimos que es católica, ya le expliqué por qué, que es una santa católica apostólica que viene del apóstol, y romana, ¿sabe por qué? Para que usted lo sepa de una vez para siempre. Que Pedro esté en Roma o no esté en Roma, haya estado en Roma o no esté en Roma, haya estado en Roma, eso no es problema. Es católica, es romana, lo llamamos romana, porque la sede de la iglesia católica está en Roma. Entonces, por eso les dice que es una iglesia romana, que en castellano significa obedecemos al Papa que está en Roma, no obedecemos a otra persona. Eso es para que usted sepa por qué le decimos romana. No importa que Pedro esté o no hubiese estado, sabemos que ahorita está así, está el cadáver, la tumba de Pedro, sí lo sabemos que está ahí. Pero simplemente decimos es romana, que significa los católicos obedecemos al jefe de la iglesia que está en Roma. Que Pedro haya estado o no haya estado, pero que está el Papa, ¿dónde está? En Roma. Y nosotros aquí obedecemos al Papa que está en Roma. Bien, vamos a terminar porque ¿qué hora es? Sí, ya es la hora. Creo que ya se nos... ¿Qué hora es? Hágame favor. ¿Ah? Bueno, vamos a terminar. Yo no quiero irme, ahí todos quisieron hablar. Y yo también quisiera hablar más. Y el hermano también quisiera hablar más, pero yo mañana tengo que levantarme. Hermano querido, yo quiero que se despida la gente y luego me despido yo. Un saludito ahí de despedida a la gente. Pues gracias por la atención que cada uno de ustedes puso, el respeto que hubo.
no hubo ofensas de nadie, ni de mí para ustedes, ni de ustedes para mí, eso es bueno. El padre en algunos momentos me incluía en el paquete, ¿no? Como diciendo, aquellos esto, aquellos lo otro, y me metía en el paquete. Pero bueno, yo agarro mi parte, me pongo el chaleco que me quede y nada más. Ya ese es su arte, ¿no? De meter a todos en el paquete. Bueno, yo paso lo que tenga que dejar pasar y lo que me pueda aprender lo hago. Y así dijo Cristo, no escudriñando todo, tener lo bueno. Algo bueno me llevo, algún aprendizaje. Los textos todos voy a estudiar profundamente para que no sea un texto fuera del contexto. Por ejemplo, el hermano dice que Pedro estuvo en Roma. Pedro manda una carta, pues la primera o segunda carta de Pedro es una carta, no dice que Pedro estaba ahí, pero bueno, son puntos. Entonces, lo que sí les puedo decir, o les invito, les exhorto, es lo que el Padre les exhorta, es que hay mucha ignorancia todavía en todos. Me incluyo, hay mucha ignorancia de las escrituras y él, por ejemplo, en Mateo 28 dice que enseñarles a hacer lo que yo les he enseñado. Exactamente eso es lo que hay que enseñar, lo que Cristo enseñó, que está aquí. Si yo enseño algo que no está aquí, como el limbo, pues estoy enseñando algo que no enseñó Cristo, y ahí yo creo que yo no estaría bien. Pero eso ya es, como les dije, así como es mi decisión volver o no volver, es mi decisión, es decisión de cada uno de ustedes hacer caso a lo que Cristo dijo o no. Yo quiero pedirle perdón. Yo no, es que ya no entiendo. ¿Cómo? Pero ella decía que si era mexicano, yo dice que sí. Si es mexicano, entonces guadalupano. Mire, ahí le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la madre de Jesucristo? María. ¿Y quién es Guadalupe? ¿Me lo muestran? ¿Tiene el texto? ¿Que se llama Guadalupe? ¿Que dice Guadalupe? Ahí no dice. Ahí no dice. Ahí no dice Guadalupe. Léalo. Que diga el nombre Guadalupe. No dice Guadalupe. Tú preguntaste por el nombre de la Virgen. De Guadalupe. Tú preguntaste por el nombre de Jesús. María. De la madre de Jesús. Y dije de Guadalupe. Guadalupe. Ella se llama María de Guadalupe. ¿Dónde está? Está en Apocalipsis, Enseña. capítulo 12. Léelo. Voltea a verla. Léelo. Voltea a verla. No, sí, pero léelo. Que diga Guadalupe, ¿verdad? Por eso que lo, ya que se metió, pues que lo demuestre, ¿no? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Que diga Guadalupe. Voltea a verla, por favor. ¿A quién? A ella. Y quiero que escuche. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, con un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La corona. La mujer estaba encinta, indicada por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de ¿Apareció en el estrellas. cielo o en el tepeyac? A ver, ya, por eso le digo que no hay que darle chance porque no se vuelven, no se preocupe. A ver, es que me quitaron la idea que yo tenía, Dios mío, que no se me vaya. Es que no podía dejar que usted, hermano, usted dijo el hermano dijo que yo lo metí en un saco, algo así, que entre todo lo metí también a él. Mire realmente, hermano, mire realmente una cosa. Yo comencé con Santiago y termino 5:19 que decía, si un hermano se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salva su alma. Sí lo metí en el mismo saco, porque usted está extraviado de la verdad. Y si yo no le digo a él la verdad, yo voy a ser responsable. ¿Se acuerdan de Isaías 56:10? Perro mudo, no fuiste capaz de decir la verdad. Y dice la Biblia, que si yo le digo la verdad y él no me hace caso, él perecerá por ser duro de corazón. Pero yo cumplí con mi deber. Entonces, por eso lo tengo que meter en un saco. Y hermano querido, con el corazón en la mano, de mi lado, usted se va herido, porque lo metí en el mismo saco. Pero no se va engañado. ¿Engañado? No. Pero herido, puede ser que sí. Bueno, no se va, muy bien, te felicito. Pero debe saber que si yo le aplaudo a él, le pasa lo mismo que me llegó, con este cuento termino. Estoy en Venezuela, le digo a la gente que el gobierno nos está destruyendo, nos está acabando, que eso no es correcto, apoyar al gobierno. Una señora cuando salgo me agarra llorando y me dice, padre, tanto que yo lo quería, tanto que yo lo digo por las redes, usted es un hombre conocedor de Dios, usted es un hombre...
¿Cómo se va a meter en política, padre? Los curas no deben meterse en política, padre. Echó a perder toda la imagen que yo tenía de usted. Los curas no se deben. Mire, padre, agarra este consejo de esta señora. Mire, padre, usted es un hombre espiritual. Usted es un hombre de Dios. Usted no puede... La política es mundana. No se meta en las cosas del mundo. Dejen los políticos tranquilos. Usted métese en las cosas de Dios y punto. Y me dijo, y después le dije, señora, ¿qué tal que el drogadicto venga y me diga, señor cura, usted es un hombre espiritual, usted es un hombre de Dios, no se meta con los drogadictos, quédese usted tranquilo, deje los drogadictos tranquilos? ¿Qué tal que el ladrón me diga, señor cura, el robar es cosa del mundo, usted es un hombre de Dios, deje los ladrones tranquilos? ¿Qué tal que el asesino me diga, mire señor cura, matar es del mundo, eso son cosas del mundo, usted es un cura, ¿para qué se mete usted con los asesinos? ¿Qué tal que los evangélicos me digan, mire señor cura, métese usted en su iglesia, haga las cosas, nosotros déjenos tranquilos? Entonces, ¿a quién le predico yo? ¿Y sabe por qué lo meten en el mismo saco? Porque San Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y ahí estaba metido usted. Bien. Y así hemos llegado al final de este gran video con el sacerdote Luis Toro, este gran debate de este pastor que le dijo y le prometió que si le demostraba la verdad con la Biblia se hacía sacerdote, se convertía al catolicismo. ¿Cómo vieron ustedes este gran debate? Dejen su comentario, qué opinan al respecto, les gustó o no les gustó. No se olviden también de compartir el video, porque compartir es evangelizar, es una forma de que el mensaje le llegue a personas que no conocen de la palabra de Dios. Entonces, si comparten, pues es una alternativa que le va a llegar a esas personas, nuevas personas. Así que nos vemos en otro video. Dios los bendiga a todos. Comenten lo que ustedes piensan, lo que quieran aportar adicional a lo que ya escucharon. ¿Estuvieron de acuerdo con el sacerdote o estuvieron de acuerdo con el pastor? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Chao, bendiciones.